Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra 13ª transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos Gerald Solano, quien les habla, Percy Rodríguez, y hoy tendremos la participación especial de doña Argentina Artavia Medrano, quien es politóloga con especialización en Relaciones Internacionales y Política Exterior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Por el contexto en que nos encontramos, este programa ha sido pregrabado y es transmitido en nuestro horario habitual. Con mucho gusto estaremos contestando vía comentarios las preguntas que se generen en el transcurso de la transmisión. Les invitamos a seguir con nosotros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Antes de abordar nuestro tema de fondo, el coronavirus y el orden mundial en su parte 3, me uno a la bienvenida a Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estamos seguros que tendremos un intercambio de ideas bastante provechoso. Bienvenida, Argentina. Muchas gracias, Gerald. Muchas gracias, Percy, por darme el honor de participar en un programa que he venido siguiendo desde el inicio y que de verdad viene a ser un espacio de muchísima utilidad para quienes nos gusta la política internacional y para quienes también necesitamos tener ese pulso de lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a dar inicio con nuestra primera sección del programa, que es hora de tomarle el pulso al acontecer global. En primera instancia, la BBC Mundo nos informa, lamentablemente, una noticia que debe de hacernos recapacitar en un contexto internacional complejo, que es cómo el coronavirus en Estados Unidos ha generado un temor de morir a todos los indocumentados que se resisten a pedir ayuda médica ante la crisis del COVID-19. Definitivamente, uno de los grupos más golpeados están siendo los migrantes en los Estados Unidos, y así lo hemos visto en las estadísticas de fallecimientos que ha reportado el gobierno norteamericano. Sí, así es. El periódico El País de España nos dice: el gobierno rectifica y permitirá a los niños de hasta 14 años salir a pasear acompañados. Qué interesante, es decir, parece que ya los países europeos están realizando planteamientos, lo veníamos diciendo la semana pasada, para comenzar la era post-coronavirus. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las medidas sanitarias, las medidas, digamos, sociales que va a incluir el tiempo tras la pandemia? Y bueno, en este caso parece que España está permitiendo, que ha sido uno de los países más golpeados, siendo que ha sido la 13ª economía a nivel mundial, y que en estos momentos pues tiene problemas serios, y ya se está planteando que los niños y los adolescentes de hasta 14 años puedan salir a dar algunos paseos cortos con los padres de familia, eso sí, acompañados por un adulto. Por su parte, el Globo de Brasil señala una noticia que ha llamado la atención en las últimas horas, y es la posibilidad de que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, esté en un estado grave después de una cirugía, como lo han publicado algunos medios internacionales como CNN, lo cual definitivamente en estos días ha sido, digamos, muy interesante la no aparición de Daniel Ortega, ¿verdad? Por prácticamente casi un mes, y aparece hace unos días, y ahora Kim Jong-un, que tampoco se sabía mucha información de Corea del Norte. Pues les invitamos a seguir el pulso a esta noticia también. Por su parte, Reuters, la agencia de noticias internacional, nos da el siguiente titular: el Fondo Monetario Internacional y organismos financieros regionales acuerdan coordinar su respuesta a la pandemia. Bueno, esta es una noticia interesante. Viene desde los organismos internacionales financieros, pero tiene que ver también con la crítica que se ha hecho a nivel de organismos multilaterales y cuál debería de ser su posición con respecto a la pandemia. En este caso, bueno, el FMI, junto con el Fondo Monetario Árabe y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, están planteando pues trabajar juntos para buscar salidas
para mitigar los impactos económicos y financieros en la pandemia del coronavirus. Esto es importante porque es necesario que los organismos financieros empiecen a planificar también qué hacer después, durante, pero ya van tarde, pero sí después de la pandemia. Me parece que será uno de los temas de fondo que analizaremos cuando veamos un poco los escenarios del nuevo orden mundial. ¿Hay cambios? ¿Vienen cambios? Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso de este programa. Por su parte, The New York Times titula una noticia sobre la disputa en el mar del sur de China entre Estados Unidos y este país, esta potencia. Hay un movimiento importante de ejércitos, a pesar de que estamos, ¿verdad?, en medio de esta crisis o de esta pandemia, lo cual definitivamente es un elemento en las tensiones y la escalada que hay con China, tema que también estaremos de alguna forma abordando más adelante. En América Latina, el periódico El Universal de México nos dice, hay dinero en caja, no tenemos necesidad de pedir créditos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de esa República Mexicana. Bien, este es todo un tema, ¿verdad? Ha habido una crítica en términos de que el presidente de México se ha mostrado confiado, fue uno de los presidentes que entró, digamos, tarde a la hora de tomar medidas sanitarias. Es una economía que podría ser de las más golpeadas a nivel mundial, ni qué decir a partir de los precios del petróleo y la producción. México ha mantenido los niveles de producción del crudo y esto podría generarle problemas serios a ese país. Pero bueno, el presidente da confianza y dice, hay dinero en caja y no hay necesidad de pedir créditos. Por su parte, El Mundo de España titula, el coronavirus agravará el hambre en el mundo y pondrá a 265 millones de personas bajo seria amenaza. Y realiza un análisis muy interesante referente a la situación de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán, que van a ocupar 1/3 del total de esas personas en situación de hambre extrema. Y en nuestra región, Venezuela como el 4º país del mundo más afectado por esta crisis alimentaria a raíz, por supuesto, de la crisis del COVID-19. Un impacto, ¿verdad? Y a nivel, digamos, social preocupante y un gran reto que definitivamente tendrá que afrontar el sistema internacional y la comunidad internacional, que como veremos más adelante, tendremos que analizar si definitivamente habrá o no respuesta, digamos, comunitaria, colectiva ante esta situación, o bien si definitivamente tendrá que ser un tema más a nivel de los estados. Pero bueno, definitivamente hay muchos temas que podríamos seguir abordando. Hay bastante noticia a nivel de medios internacionales, pero gracias por continuar con nosotros en esta transmisión del programa Pulso Global. Y ahora damos inicio con nuestro segundo bloque, precisamente en el que hablaremos de un personaje, el doctor José Andrés Sáenz Llorente, quien tuvo una participación especial en el tratamiento de la epidemia del cólera morbus en Costa Rica. Percy. Sí, así es. Hoy hemos decidido continuar con una serie de biografías. Hemos ya realizado en los temas de coronavirus y orden mundial. Esta es nuestra tercera etapa, nuestro tercer programa sobre ese tema. Hemos comentado ya sobre 2 médicos famosos anteriormente y hoy queremos hablar sobre un médico costarricense, cartaginés, que se llamó José Andrés Sáenz Llorente, y fue un médico que participó activamente con el ejército costarricense en la campaña de 1856 y 1857. Ya recordarán ustedes precisamente la famosa epidemia del cólera morbus, y este fue uno de los médicos que le tocó enfrentarla. También fue el 13º y el último presidente del Protomedicato Médico, y fue una organización que fue precursora en Costa Rica, fundada por los médicos costarricenses, y fue una organización antecesora del Colegio de Médicos y Cirujanos. Por otra parte, también fue presidente de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Bien, este personaje es curiosamente interesante. Pues un médico cartaginés que se hizo profesional en la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala. Allá estuvo
estudiando a finales del siglo XIX y fue padre de 12 hijos, ni más ni menos, que tuvo 12 hijos con doña Mercedes Sandoval, una larga familia muy normal en aquellos años, y un personaje que en el campo médico tuvo que ver con acompañar a uno de los regimientos costarricenses en la campaña nacional contra los filibusteros y participó en San Juan del Sur en varias batallas allá. Antes, el 11 de abril, en la batalla del famoso 11 de abril, un batallón dirigido por Salvador Mora, del cual este médico Sáenz Llorente lo integraba, viajó a San Juan del Sur, estuvo en San Juan del Sur en varios movimientos, y cuando se supo que se estaba peleando la batalla en Rivas, inmediatamente se trasladaron al lugar. Cuando llegaron ya era la medianoche, todos sabemos que fue una lucha muy larga, en donde más de 500 costarricenses fueron heridos y más de 300 murieron. Fue una batalla muy sangrienta, y en el momento en que llegaron a la medianoche, inmediatamente tomaron posición. Inmediatamente este médico le correspondió apoyar a Karl Hoffmann, de quien hablamos la semana pasada, que era el jefe general, el cirujano general, y le tocó colaborar en uno de los cuarteles improvisados costarricenses que se organizó en uno de los salones como hospital para apoyar lo que este médico estaba haciendo por la gente. Y en ese momento llegó un mensaje por parte del presidente Mora para que se presentaran y regresaran a San Juan del Sur. Bueno, ellos terminaron, digamos, se terminó la batalla en Rivas, las fuerzas de este coronel Salvador Mora se trasladaron a San Juan del Sur, pero pidieron a don Andrés Sáenz que se quedara en Rivas. Como ya ustedes conocen la historia, las tropas costarricenses se enfrentaron ahí con otro enemigo, que fue la epidemia del cólera morbus. Y en esa experiencia, el ejército expedicionario tuvo que regresar a San José. Bueno, mientras los costarricenses regresaban a toda prisa a San José, le pidieron al médico Andrés Sáenz que se quedara. Él, junto con otro doctor, capellán del ejército, el cirujano Francisco Calvo, tuvieron que quedarse, y ambos apoyando a los soldados, apoyando a las personas que estaban heridas y contagiadas con el cólera morbus. Después de la campaña nacional, este médico costarricense participó en política. La gente le pidió que se lanzara como diputado, quedó como diputado en varios gobiernos, incluyendo el de José María Castro Madrid, incluyendo el de Jesús Jiménez, incluyendo también el de Tomás Guardia. Don Andrés Sáenz finalmente falleció el 14 de marzo de 1911 en San José. Bueno, con ello terminamos un poco de comentarles quién fue este médico costarricense que de alguna manera trabajó no solo desde el punto de vista profesional en las epidemias que abordaron a los costarricenses en esos años, que participó en la guerra y en las batallas contra los filibusteros, y que además fue una persona que participó también desde otra trinchera, que fue la trinchera política, siendo no solo diputado, sino también asambleísta constituyente en 1871, y que de alguna manera formó parte de los hombres y mujeres que construyeron el Estado en los años del general Guardia.
Muchas gracias, Percy. Muy interesante y hemos querido dedicar en estos 3 programas nuestros personajes precisamente a aquellos médicos, ¿verdad? Aquellos profesionales de la salud que han liderado diferentes pandemias, ¿verdad? A nivel, digamos, del país y que hoy son los que precisamente están en esas primeras líneas de batalla ante la crisis producto del COVID-19. Y entonces de esta forma les invitamos a todos los que nos acompañan a dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales, las cuales estaremos respondiéndoles con todo el gusto y pasamos hacia nuestro tercer bloque sobre el tema del COVID-19 y el orden internacional. La semana pasada cerrábamos nuestro segundo programa, o nuestra segunda parte del programa, precisamente hablando sobre un artículo de Henry Kissinger, donde nos hacía mención a la necesidad de proteger la confianza pública, ¿verdad? Nos decía cómo es necesario que podamos volver a creer, ¿verdad?, en esa institucionalidad y cómo deberíamos de prepararnos precisamente para la planificación de una nueva época, de una nueva forma de relacionarnos a nivel internacional. Y decía precisamente que es necesario hacer, fortalecer y buscar esa reconstrucción o esa nueva planificación del escenario a partir de los valores de la Ilustración, ¿verdad? Y precisamente hablábamos un poco sobre esos valores de la libertad, esos valores, ¿verdad?, de la solidaridad, de la confianza, libertad de prensa, es decir, lo que hoy por lo menos forma parte y constituye digamos, la esencia de las democracias. Y entonces quisiera iniciar la conversación obviamente con nuestra invitada especial argentina y con Percy sobre cómo esta crisis del COVID-19 nos ha llevado a evaluar y analizar el equilibrio de poder en el sistema internacional, ¿verdad? Históricamente, cuando hemos visto una serie, digamos, de crisis a nivel, digamos, internacional, hemos visto precisamente a otros estados, ¿verdad? O a los estados que llamamos potencias, ¿verdad? O los que han liderado en el sistema internacional, salir a la defensa, salir en apoyo de las necesidades de otros estados, ¿verdad? Históricamente, Estados Unidos de alguna forma ha jugado un poco ese rol en América Central y en América Latina, China un poco en Asia, Europa, ¿verdad?, en algunas otras regiones, África del Norte, Asia, etcétera. Pero hoy, con la crisis del COVID-19, empezamos a ver que los países más poderosos o los países llamados más poderosos están inmersos en la crisis, empezando con China, ¿verdad? Y en la actualidad el que está siendo más golpeado prácticamente los Estados Unidos. ¿Cómo perciben ustedes este tema del equilibrio del poder? Tal vez Argentina. Muchas gracias, Gerald. Sí, lo primero que hay que considerar en frente a esta pandemia es que las respuestas de los países, indistintamente de cuál es su ubicación en la jerarquía internacional, es que las respuestas fueron en su mayoría respuestas nacionales. O sea, no se buscó nunca, sobre todo en los primeros momentos, cuando se enfrentaba a la crisis de ver a su propia gente, no solamente enferma, sino empezando a fallecer, las respuestas que dieron cada uno de los países fueron de carácter nacional. Y entonces esto provocó también una suerte de construcción de discursos y sus contenidos vinculados sobre todo a temas de defensa de lo nacional, de diferenciación de los otros, ¿verdad? Y ese otro como algo ajeno, como algo extraño. Y rápidamente todos los discursos que empezaron a elaborarse estuvieron fundamentados básicamente en esa consideración más bélica. El combate a la pandemia, la lucha contra este virus. En la primera línea de batalla están los héroes que nos están defendiendo. Esta guerra la vamos a ganar entre todos. Entonces, esas respuestas nacionales en defensa, no solamente de sus propios territorios, la diferenciación con los otros y el cuidado de los nacionales, dio paso a un escenario peligroso
o a dos escenarios peligrosos para lo que mencionabas al inicio de este tercer bloque. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la respuesta que esos países están dando en función de proteger lo suyo, ya sea territorios y personas, y que rápidamente los líderes de esos países lo que hacen es dictar declaratorias de emergencia, estados de excepción, y que viene de alguna manera a legitimar discursos belicistas y autoritarios. Entonces, en ese escenario, ¿verdad? Lo que nos preocupa, algunos, es qué va a pasar con la democracia una vez que termine esta primera ola, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esas respuestas nacionales que se dieron en virtud de un estado de emergencia, sí, pero que nos abre la posibilidad a respuestas que quizás no estábamos esperando o que bajo el amparo de una seguridad sanitaria estamos cediendo también a espacios muy peligrosos de afincamiento y de afianzamiento de actitudes autoritarias. Y doy algunos ejemplos. ¿Alguien se acuerda en estos momentos de crisis sanitaria de la intención de Putin de mantenerse en el poder hasta cerca del 2036? O sea, él estaba provocando una reforma que le permitiera continuar en el poder. ¿Qué pasa con un Donald Trump que está acudiendo o está aludiendo también a disposiciones de los años 40 y 50 para poder tener la capacidad de enfrentarse a los gobernadores de los distintos estados, pero también ante un Congreso que no está cediendo ante esas posiciones autoritarias y de alguna manera un poco suicidas de ir en contra de las advertencias de las autoridades internacionales en tema de salud. Podemos volver dentro de un momento al caso de los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con un Netanyahu en Israel? Donde a pesar de haber perdido las elecciones, se hace de mecanismos que el mismo sistema democrático le permite para poder lograr un acuerdo hace 2 días que lo hace mantenerse en el poder por 18 meses más. ¿Qué pasa con un Bolsonaro pidiendo la intervención militar y el cierre del Congreso? ¿Qué pasa con un Bukele en El Salvador, que lo que ha estado haciendo es restringiendo las libertades civiles? Entonces, más allá de ver solamente la respuesta a nivel sanitario que los líderes mundiales han tenido frente a esta pandemia, la invitación también o la provocación es saber cuáles son esas justificaciones o esos pretextos que la misma pandemia le ha dado a quienes han buscado en otros momentos hacerse con el poder o ampliar las capacidades de ejercer ese poder que tienen en sus propios países. Sí, y ahora que mencionabas precisamente el tema de la forma y de ese nacionalismo, me venía inmediatamente a la mente lo que hoy hemos llamado la nueva piratería, ¿verdad? Y esa forma de los piratas. O sea, es decir, esa lucha donde ahora los estados están decomisando suministros médicos que todo el mundo está necesitando y que precisamente los toman para poder abastecerse, para poder resolver y responderle, digamos, a las necesidades a sus, digamos, nacionales de forma inmediata, ¿verdad? Lo vimos y lo escuchamos con el caso de Turquía, ¿verdad? Y toda la denuncia que hace Francia de mercancía que iba dirigida hacia Francia, comprada y pagada a España. Me parece que tenía también una situación similar, pagada con Alemania con Taiwán. Exacto, y que entonces empezamos a ver una lucha en términos de poder, ¿verdad? Que es lo que hablábamos, pero como bien señalabas, para responder a sus necesidades y a sus, digamos, nacionales. Y esto entonces, de alguna forma, trae contraste, Percy, no sé si coincidís, con esos valores que hablábamos de la ilustración o que mencionaba Kissinger en términos de la ilustración. O sea, cuando hemos venido propagando el tema de cooperación, el discurso ha sido de solidaridad, de un mundo cada vez más entrelazados, más interdependientes, pero que en el momento de la crisis
La respuesta es más bien aislarnos, cerrarnos y empezar casi que en una lucha, ¿verdad?, contra el resto de las naciones por resolver un tema interno. Sí, así es. Kissinger, comparto todo lo dicho, efectivamente. Kissinger nos recuerda la necesidad de volver a los valores de la Ilustración. Bueno, pero ¿cuáles son esos valores? En el artículo que comentábamos la semana pasada, planteábamos que él decía que se está volviendo a una ciudad amurallada. Es decir, el Estado-Nación, que es un invento de los seres humanos de los últimos 300 años, un poco más, generó una expectativa, se formó a la luz de ciudades amuralladas. Él dice que en este momento estamos volviendo a eso y que la prosperidad depende del comercio mundial y del movimiento de personas. Una contradicción en relación, por supuesto, con ese sistema, digamos, de valores amurallados a los que estamos volviendo. Ahora bien, decía doña Argentina, y en eso tiene toda la razón, que muchos vemos con preocupación que las medidas que se están adoptando en este momento y que son medidas, digamos, que limitan las libertades individuales de alguna forma, sean medidas que en algún momento queden ahí, y que las empecemos a ver como algo muy normal. El cierre de fronteras, ¿verdad?, que asemeja algunos momentos que parecieran de xenofobia, muy contrario a todos los esfuerzos en derechos humanos que se han hecho. El tema, por ejemplo, de algunas actitudes que uno ha visto, que la gente ve muy bien que en China se ejerza, por ejemplo, un control total sobre los ciudadanos a través de medios tecnológicos, y se les tome la temperatura y se les siga y se vea por dónde andaban, por dónde venían. Y se nos olvida que al final han sido regímenes autoritarios, en el caso del sistema chino, incluso un sistema que nos recuerda muy de cerca el sistema stalinista, leninista, y que en algún momento plantearon, ¿verdad?, la limitación de los valores de la Ilustración. ¿Y cuáles son esos? Orden, seguridad, libre expresión, libre tránsito. Dejamos de ser siervos para convertirnos en ciudadanos. Esas luchas por la libertad de conciencia, por la libertad de pensamiento, pareciera que son luchas que en este momento, dice Kissinger, es necesario volver a pelear por ellas. Dice, el desafío histórico, dice Kissinger, para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro, pero el fracaso podría incendiar el mundo. Un retiro global del equilibrio de poder con la legitimidad hará que el contrato social se desintegre, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, Kissinger es un personaje complejo, muy leído en las ciencias políticas, en las relaciones internacionales, pero también es un personaje complicado, ¿verdad?, que ha sido bastante cuestionado, etcétera. Sin embargo, no deja de tener cierta razón en esto que acabamos de plantear. ¿Qué va a pasar después del COVID-19? Son las preocupaciones que a uno le quedan en momentos en donde los estados, como dice doña Argentina, se han cerrado, han dado respuestas nacionales y han tenido que darlas probablemente porque el sistema multilateral quizás no ha sabido responder a ello. Y a mí me preocupa si será que vamos a ver, digamos, un debilitamiento de lo que se ha construido durante muchos años desde el paradigma idealista, pacta sunt servanda, ¿verdad? Lo pactado obliga, y en este momento los estados están dando más bien respuestas unilaterales. Claro, y ahí, Percy, Argentina, hay otro tema importante que podríamos, digamos, poner en la mesa, y es precisamente, como hablábamos de los liderazgos, cómo la relación de Estados Unidos y China ha venido, y ya venía desde esta administración de Donald Trump, viéndose de alguna forma afectada, ¿verdad?, en términos de la famosa guerra comercial, ¿verdad?, de algunas decisiones, la desconfianza de Donald Trump hacia China y lo que ha venido haciendo, pero que una vez que, como señalamos,
señalaba Argentina, se cierran los países, ¿verdad? El primero en encerrarse y ver cómo resolver el tema nacional es China, ¿verdad? Y luego conforme el COVID-19 se va propagando por el resto, digamos, del mundo, vemos que queda un cierto vacío en el liderazgo de los Estados Unidos, ¿verdad? En términos de cómo afrontarlo, incluso el escepticismo que tenía el presidente Trump, ¿verdad? Con respecto a esta pandemia y que él señalaba en los primeros días de enero de que tenían ya controlado todo el tema, que en Estados Unidos que eso era una simple gripe, incluso hablaba de que era un invento de los demócratas, ¿verdad? En algunas otras declaraciones, pero que definitivamente después vemos que conforme Europa y los mismos Estados Unidos empiezan a acentuar la crisis, el presidente Trump deja digamos, de creer o de aplicar las normas. Y ahí, digamos, en la imagen que pueden ver nuestros amigos que nos acompañan, vemos cómo el presidente hacía conferencias de prensa rodeado por una gran cantidad de personas sin hacer caso al tema de los científicos, ¿verdad? Y que conforme ha ido avanzando la crisis en Estados Unidos, empezamos a ver una disminución en la cantidad de personas que participan y ya obviamente alguna, digamos, distancia, como la medida que desde un inicio China había dicho que era la forma de poder combatir a este enemigo invisible. Entonces pareciera que China viene a llenar de alguna forma cierta ausencia de liderazgo de los Estados Unidos, a los que hemos visto cooperando en esta materia es a China y a Rusia, enviando suministros médicos a Europa, países de América Latina, ¿verdad? Algunos países asiáticos, y los Estados Unidos más bien haciendo, como decía hace un momento, esa parte de piratería, ¿verdad? Pagando incluso sobreprecios sobre suministros con tal de que las empresas no les vendan a otros países los ventiladores, las mascarillas, y se los vendan a los Estados Unidos y los Estados Unidos la compran. No sé cómo visualizan ustedes esa relación y si quieren de una vez pongo en la palestra China, Estados Unidos y la misma Europa. Sí, aquí sobre todo lo que hay que empezar a identificar son esas características de lo que desde la teoría se denomina el poder blando, ¿verdad? De algunos países que como China entienden que es el momento de ubicarse en el tablero, en ese ajedrez internacional, en una posición distinta, porque recordemos que al inicio de todo esto se empezó a decir que el virus se había empezado a propagar por ahí. Incluso el presidente Trump señaló que el virus había sido fabricado en China. Y rápidamente creo que China logra de manera muy estratégica tratar de cambiar esa imagen que tiene en el mundo ayudando. Recordemos el cargamento de implementos médicos que hizo llegar a Italia, por ejemplo, el haber señalado también en muchos de los foros internacionales que está poniendo a sus científicos también a desarrollar vacunas para tratar de darle respuesta a esta crisis, pero también el papel que China ha tenido en la reciente reunión del G20, insistiendo mucho en el tema del multilateralismo, en la necesidad de inyectar cooperación internacional a aquellos países que son menos favorecidos, ¿verdad? Que tienen condiciones distintas a muchos países que sí tienen cómo enfrentar la pandemia. Entonces, si bien es cierto, no podemos hoy decir que la hegemonía o el liderazgo de los Estados Unidos se va a terminar, sí ha tenido algunos golpes, pero no son de ahora, no son producto de la pandemia. Sobre todo bajo el gobierno de Donald Trump, esa hegemonía se ha visto menoscabada en algunas áreas, no en todas, más sobre todo con esos discursos que van a golpear la institucionalidad internacional, lo que Percy señalaba ahora como estos acuerdos que sobre todo el idealismo político menciona, los acuerdos y los organismos internacionales para la búsqueda de la paz, de la cooperación, del desarrollo internacionales. Él desde el día 1, desde antes incluso de ser presidente, había manifestado que iba a sacar a los Estados Unidos de esos distintos foros y hemos visto cómo a lo largo de su administración ha ido dando señales o digamos ha ido cumpliendo con lo que en algún momento fueron amenazas. Lo último fue
este anuncio de desfinanciar a la OMS, y aquí entonces vemos dos posiciones distintas. Por un lado, China buscando cómo reforzar el multilateralismo y la cooperación internacional, cómo utilizar ese poder blando a otros países, y un Donald Trump, por otro lado, ¿verdad? Buscando cómo continuar con una línea de debilitamiento de ese sistema internacional basado en la cooperación. Totalmente, y ahí es importante tal vez a lo que mencionabas, Argentina, agregar que efectivamente hemos visto podríamos llamarlo incluso un menosprecio de parte del presidente Donald Trump hacia el sistema multilateral. Ya lo había hecho, como bien mencionabas, cuando decidió, ¿verdad?, quitar financiamiento y salirse de UNICEF, porque UNICEF reconocía a Palestina. Ya lo había hecho en su momento con el Consejo de Derechos Humanos, ya lo había mencionado con el caso de la OMC, ¿verdad? Había dicho que la Organización Mundial del Comercio estaba más bien afectando los intereses y el comercio de los Estados Unidos, y como bien señalas, recientemente la decisión de quitar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, acusándola precisamente de estar, digamos, a favor o de haber permitido ocultar información referente de la crisis por influencia de China, que es lo que ha dado a entender. Pero ahí, digamos, mencionando un poco el tema del liderazgo, en este equilibrio de poder, es interesante que la respuesta de China inmediata es que va a cubrir una parte de esos recursos que no va a dar los Estados Unidos, que bien como señalabas, ese poder blando, ese soft power, ha sido, digamos, de los característicos de la política exterior de China. Pero hay algunos que se cuestionan, y ahí no sé si Percy y vos coinciden con esos analistas, y es que dicen que esto es la forma de hacer la política de China. O sea, es decir, China, a diferencia de los Estados Unidos, que sabemos que hay ejemplos a lo largo de la historia, donde a través de cooperación o de cierta ayuda pedía algo a cambio, ¿verdad? Era casi como un tipo trueque. China lo ha venido haciendo con una imagen muchísimo más de cooperación, más de preocupación por el tema de la parte, en este caso, humanitaria o sanitaria, pero que en el fondo, como bien hemos escuchado hoy, pareciera que sigue siendo una estrategia política. O sea, sigue siendo los mismos intereses geopolíticos que tiene Estados Unidos o que tienen las potencias. No sé, tendría uno que preguntarse, Gerard y doña Argentina, como decía la abuelita de Uro, si será un lobo con piel de oveja. Este asunto de la política de la generosidad, China lo está manejando muy bien a través de sus embajadas. Se está haciendo un trabajo impresionante a través del servicio diplomático chino en continentes como África, donde se le está haciendo ver, digamos, a la población africana a través de las embajadas que en muchos casos el problema es un problema europeo y que han sido ellos, China, quien ha tenido que llegar a salvar, a apoyar con esas imágenes que decía en Argentina, ¿verdad? Los médicos chinos bajándose de los aviones, ayudando, bajando mascarillas y equipos. Es una política efectiva de poder blando, una política de la generosidad, podría uno plantear, pero que tiene connotaciones geopolíticas importantes. Es decir, China, como decía Frank Pries, que es el director adjunto del área de relaciones internacionales de la Konrad Adenauer, alemana, decía que China es aún hoy una potencia que está despertando como potencia mundial. Decía él incluso que se parecía a Estados Unidos allá por 1823, cuando asumió la doctrina Monroe, ¿verdad? Y entonces empezó a pelear por una América libre de europeos y luchó también para echar a los europeos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, efectivamente parecía que América para los americanos era una teoría que iba a servir a toda la región, a todo el continente americano, pero que finalmente uno pudo observar que tenía más bien un contenido de política nacional, de realismo, de interés nacional, ¿verdad? En ese sentido, pareciera que China lo está haciendo igual. Cuando uno pone el canal de televisión chino, doña Argentina y Gerald, lo que uno antes observaba eran imágenes muy culturales.
Pero en los últimos años, lo que yo observo son desfiles militares, la construcción de aviones de guerra, la construcción del primer portaaviones, la construcción de islas artificiales con intereses militares sobre los mares, ¿verdad? Pareciera que China necesita expulsar a los Estados Unidos y a otras potencias de sus mares. Tiene una serie de conflictos con sus vecinos, precisamente son conflictos limítrofes de territorialidad en áreas marinas, pero eso lo ha contrarrestado con una gran inversión en muchos países, en el collar de perlas, en África, en Etiopía, en Sudán, en países con grandes necesidades en donde China se vuelve una opción. Una opción además que es ahora tecnológica. Ya los chinos, como decía Frank Priess, ya no están únicamente copiando la propiedad intelectual, sino que también están creando tecnología. Ya no la copian, ahora la están creando y lo están haciendo muy bien. El tema es que ese trabajo que están haciendo las embajadas empieza a generar un discurso internacional. Bien lo decía doña Argentina, lo están haciendo bien discursivo, desde el punto de vista de la narrativa. En Alemania, un periódico o un medio importante que se llama Bild acaba de entrar en la polémica, ¿verdad? Es uno de los medios de comunicación más importantes a nivel internacional, generador de noticias a nivel internacional, y su presidente planteó una carta abierta a Xi Jinping donde le dice, bueno, ustedes son parte del problema, ustedes no están echando a los periodistas, no están permitiendo la cobertura mediática sobre qué fue lo que pasó con el coronavirus, cómo se originó el coronavirus. Recordemos que China a la fecha ha estado muy cerrada a dar información de cómo se originó, y mientras la información no sea clara, no sea amplia, vamos a ver problemas, digamos, reclamos a nivel internacional. Trump ya lo había señalado en estos días, como lo dijo en Argentina. Y en esta semana me parece que los europeos, en Francia, por ejemplo, Raab en Reino Unido, también le están planteando a China, desde otros términos, tal vez no señalándolos directamente, pero sí cuestionando la versión china, sus datos, sus estadísticas, planteando que se trata de una ofensiva propagandística, y les están pidiendo, bueno, que expliquen y que aclaren todo lo relacionado sobre el origen, ¿verdad? Porque mientras el mundo está combatiendo al coronavirus, al COVID-19, China no ha sido totalmente clara en decirnos cómo comenzó, y en el tema de las cifras y las estadísticas hay muchísimas dudas. Y creo que ahí precisamente, para darle la palabra a Argentina, precisamente es un poco lo que Argentina mencionaba al inicio, ¿verdad? Precisamente hemos visto unas respuestas ante la crisis del COVID-19 muy diferentes, ¿verdad? Es decir, en algunas democracias tratando de pasar, ¿verdad? Por toda la, digamos, la maraña institucional y lo que el Estado de Derecho le permite o no a los gobernantes, por el caso de Costa Rica lo hemos visto, ¿verdad? Solicitarle a la Asamblea Legislativa modificaciones de ley para poder ir tomando una serie de medidas, pero que un modelo más autoritario, ¿verdad? Un sistema más autoritario como el chino, esto más bien se facilitó, ¿verdad? Es decir, la toma de decisiones fue mucho más sencilla, pero con esa gran preocupación que mencionaba ahorita al final, digamos, Percy, de que precisamente ese autoritarismo, esa capacidad también le permite ocultar información. O sea, es decir, esa posibilidad está ahí. Y para muestra es de que hace un par de días actualizó hasta los datos de la cantidad de muertos, ¿verdad? Que tuvo producto del COVID-19. Ibas a decir algo ahí de Argentina, ¿verdad? Sí, que lo que tenemos que hacer es tener cuidado, porque el que señalemos que saben utilizar muy bien los chinos el poder blando no significa que dejen de lado sus agendas geoestratégicas, ¿verdad? Evidentemente, y al igual que los Estados Unidos, a pesar de que tienen serios problemas internos para enfrentar la pandemia, no han dejado su posicionamiento estratégico. Lo vemos hace, no sé si fue hoy o ayer, no recuerdo cuándo vi exactamente la noticia, de que habían detectado una violación
del espacio aéreo en el Mediterráneo de un avión de los Estados Unidos, me parece, y quienes estaban haciendo el señalamiento eran los rusos. Entonces, no nos descuidemos, ¿verdad? No todos estamos viendo las mismas cosas, ni las estamos, o sea, no solamente las estamos percibiendo de la misma manera, sino también no todos estamos solamente concentrados en el tema sanitario, de las medidas sanitarias. Los países siguen teniendo, y sobre todo volviendo al tema de la jerarquía internacional, los países que ocupan las primeras posiciones en esa jerarquía no dejan de lado sus agendas, sus intereses, tanto internas como externas, porque recordemos que hace poco, en medio de la pandemia, también los Estados Unidos estaban amenazando con invadir Venezuela, ¿verdad? Entonces, hay agendas que no se dejan de lado, que quizás no son tan mediáticas en momentos en que el mundo está concentrado en los efectos en la salud de las personas y que eso en apariencia es lo más importante, pero estos líderes, ¿verdad? O estos personajes y estos países no dejan de lado esos intereses geoestratégicos y no tendrían por qué dejarlos, porque yo creo que estos impactos en salud, como bien lo estaban señalando y Percy que hacía la reseña histórica, que a mí es una de las cosas que más me gusta de este programa, cómo nos ubica en la historia, justamente frente al tema del cólera, cómo los países, ¿verdad? Cómo Costa Rica enfrenta un tema, pero sabemos que una enfermedad, una pandemia, es algo de alguna manera cíclico en la historia de la humanidad. Entonces, lo que nos llevaría a pensar es, los países tienen de verdad que dejar esas posiciones estratégicas y esas agendas de lado, sabiendo que en algún momento la pandemia va a terminar. Entonces, creo que de alguna manera seríamos un poco ingenuos, ¿verdad? Si pensamos que todo se detiene simplemente porque simplemente lo digo y no peyorativamente tampoco, pero hay una crisis de salud y todo lo demás se detiene. Ojalá se detuviera para atender a la gente que tiene menos oportunidades, a la gente que la está pasando muy mal, pero esos no son los que están en este momento en las agendas y en las mentes de esos líderes que necesitan ocupar los espacios en el ajedrez internacional. Sí, me parece muy acertado precisamente esto último que mencionabas, que definitivamente hay una serie de elementos que nosotros no estamos, digamos, visualizando, o por lo menos, digamos, la población como tal, que cree que al estar en un confinamiento, al estar en sus casas, el mundo efectivamente, como decía, se detiene en términos de intereses. Ya lo decía el fin de semana Mike Pompeo, precisamente referente a Nicaragua también, y decía que ya es momento de hacer un cambio de gobierno en Nicaragua, aprovechando espacios donde más bien los esfuerzos de los países están centrados en precisamente, como decías, responder a una crisis sanitaria, pero que definitivamente los intereses geopolíticos y geoestratégicos de las potencias se mantienen. Y eso es un tema, digamos, importante que nos llama a la atención y que nos va a llevar, digamos, a abordar este último parte de nuestro programa, que es precisamente porque hay que formular y construir escenarios, ¿verdad? Y ahí creo que Percy tenía un par digamos, de comentarios sobre este tema. Muy rápido, sobre esas agendas que uno no entiende cómo, ahora y por qué. Alemania, fíjate, Gerald, que acaba de anunciar, acaba de pedirle al Bundestag, al Parlamento alemán, que les permita comprar 93 cazabombarderos y 45 F-18 estadounidenses. Es decir, están renovando prácticamente una gran cantidad de armamento. Parece inclusive que esto obedece a una solicitud que en algún momento el presidente Trump había hecho de que Alemania tuviera cierto tipo de avión que permitiera, óigase bien, en caso de emergencia, transportar bombas nucleares. Esta fue una noticia que observé en France 24 y que también observé en la agencia AFP y en Argentina. Es decir, realmente preocupante por una de esa gente oculta que mencionaba.
Y ahora en esa línea, Percy, ¿por qué es importante formular, digamos, escenarios? Y nosotros por lo menos nos hemos planteado, digamos, tres posibles, digamos, escenarios que quisiéramos que discutirlo un poco. Uno es visualizar un sistema, digámoslo, golpeado, debilitado, ¿verdad? Después del COVID-19. Un segundo escenario, un sistema un poco más bien fortalecido, ¿verdad? Que hayamos visto más bien nuestras debilidades y que a partir de ahí podamos ir tomando decisiones para fortalecerlo. O bien, si vamos a encontrar en esa arquitectura del orden internacional algún tipo de reestructuración, de nueva arquitectura o reordenamiento. ¿Cómo lo visualizamos? Percy, tal vez ahí y luego Argentina. Sí, lo primero acá, Gerald, tal vez es plantear que la técnica de los escenarios es una técnica que se usa mucho en relaciones internacionales, pero que su éxito no está en predecir. Es decir, la idea no es saber cuál es el futuro del orden global, sino que su éxito está en la habilidad de estimular el debate académico y la discusión también acerca del futuro del mundo. La idea de construir o de que planteemos algunos escenarios es como una herramienta para interpretación de la realidad. Es decir, lo que queremos saber es que esta realidad que en este momento se presenta incierta, compleja, de alguna manera, por los rápidos factores y el dinamismo que tiene todo este tema, además del coronavirus, pueda, de alguna manera, podamos describir cuáles son los principales digamos, sucesos que vivimos en este momento y que nos permitan crear una serie de escenarios. Los escenarios son infinitos, pero bueno, hemos construido estos tres para empezar. El primero es un sistema golpeado, decía ayer. Bueno, aquí uno podría pensar que, digamos, en un primer escenario, que, digamos, la estructura del orden mundial siga igual, que nos encontremos ante un sistema golpeado, probablemente con una caída o un debilitamiento del multilateralismo, con un aumento de los estados realizando, digamos, decisiones unilateralmente. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en que actualmente vemos a Estados Unidos realizando política unilateral, al Reino Unido, vemos a Alemania tomando sus propias decisiones, hasta ahora, digamos, está concertando algunas acciones a nivel de comunidad de Unión Europea, vemos a Rusia también, y podría pensarse que en el futuro, en este escenario, las relaciones sean entre potencias, ¿verdad? Entre potencias, y no a través de los mecanismos multilaterales que hemos podido ver. En ese escenario, el multilateralismo estaría como en el tiempo entre guerras, ¿verdad? Entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un momento en donde no lograba de alguna manera generar las expectativas de orden en el sistema que los países solicitaban, que permitió la invasión en diferentes lugares sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, aquí tendríamos que plantear que tendríamos a los actores del sistema, específicamente a las democracias debilitadas, tendríamos una serie de interacciones que van a dejar, digamos, después del COVID-19, un aumento en los niveles de desempleo, que es algo que lo podemos ver ya, mayor marginación social, pero en la superestructura, es decir, en el orden de las ideas, este sistema golpeado va a generar una serie de discusiones entre el libre mercado y el keynesianismo, es decir, en la planificación estatal, algo que ya se venía viendo, ¿verdad?, con algunas políticas de Donald Trump en lo económico. Pero también vamos a ver una dicotomía entre la xenofobia y los derechos humanos, es decir, ahí también se va a dar una discusión que ya se venía dando y que probablemente, y por desgracia, vamos a ver más tendencias nacionalistas, más tendencias al cierre de fronteras, reacciones contra los migrantes, como las que ha tenido Reino Unido, Polonia, Hungría, ¿verdad? Podría ser eso como ejemplos. Y también me parece que en ese escenario de un sistema golpeado, tendríamos
doña Argentina y Gerald, tendríamos una discusión entre el realismo y el idealismo nuevamente, algo que parecía que ya estaba superado, ¿verdad? Es decir, entre el interés nacional, volvió al interés nacional, ¿verdad? En este escenario, digamos, las teorías transnacionales estarían debilitadas y además veríamos un debilitamiento también del idealismo, ¿verdad? Eso a nivel de superestructura. En un segundo escenario, tal vez para dejarlo planteado, Gerard, en donde vemos un sistema fortalecido, en un sistema fortalecido es un escenario totalmente distinto. Es decir, tendríamos una estructura donde el sistema se mantiene, más bien el capitalismo internacional se fortalece. Quizás estemos ante una nueva fase del capitalismo internacional, con todas sus características de acumulación, de dominación. Se va a mantener la desigualdad social y la explotación económica en un segundo escenario donde el sistema salga fortalecido. Veríamos actores relevantes como Estados Unidos todavía, como China, quizás una revitalización de Europa, quizás. Veríamos al Fondo Monetario Internacional justamente con la noticia que dimos hace poco sobre digamos, los regímenes financieros más fuertes o transformándose en otra cosa. Podríamos ver incluso nuevos actores todavía más potentes, como el caso de Taiwán, la isla de Formosa, con un nuevo papel a nivel internacional y un reconocimiento, digamos, a partir del apoyo que le ha dado al gobierno de Trump contra la OMS, lamentablemente, pero bueno. Y otro actor, digamos, que ha estado por ahí, que siempre ha sido fuerte, pero que podría pasar a un primer plano, es Japón. Veríamos alguna serie de interacciones, potencias que guardan sus diferencias geopolíticas para después, y algo que sí se mantiene es el aumento de los niveles de desempleo y la marginalización política, social. A nivel de superestructura, es decir, a nivel de las ideas de Argentina y Gerald, veríamos un fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales, un fortalecimiento de los regímenes totalitarios, como China, que es un escenario complicado, y un fortalecimiento del capitalismo internacional. Bueno, un último escenario, para que lo discutamos un poquito. Es ahí más bien para escuchar, porque ya estamos más bien sobre el tiempo, ya prácticamente deberíamos de cerrar, escuchar tal vez algunas apreciaciones de Argentina con lo que hemos, digamos, mencionado, porque definitivamente, y bueno, Argentina bien sabe que el principal enemigo en estos programas siempre es el tiempo, ¿verdad? Y estamos ya precisamente sobre el tiempo. Entonces, tal vez escuchar algunas apreciaciones de Argentina. Gracias, Gerald. Yo creo que a pesar de que en el debate entre el realismo y el idealismo, yo seguiré apostando siempre por el idealismo, creo que aquí muchos de los escenarios planteados por Percy en este momento no pueden dejar pasar desapercibido que muchas de esas condiciones son estructurales, que no se generan producto de la pandemia, ¿verdad? Sino que ya venían sucediendo desde hace mucho tiempo. El tema de la desigualdad, de la pobreza extrema, del rechazo al pobre, al extraño, al migrante, al extranjero, son elementos que están ahí desde hace mucho rato. La dependencia de ese capitalismo, ¿verdad? Salvaje, como lo mencionó en algún momento el Papa Juan Pablo II, hace muchos años ya, pero que nos da cuenta también de profundas desigualdades de un sistema que solamente se preocupaba por extraer de esas cadenas de producción lo que pudiera, ¿verdad? Entonces creo que si la pandemia algo ha hecho es hacer más evidente, hacer más visible esas profundas desigualdades, esas condiciones en las que distintos sectores de la sociedad han estado oprimidas, indígenas, los sectores más vulnerables, ¿verdad? Los indígenas, los ambientalistas también, ¿verdad? Que han defendido el derecho a la tierra, a un medio ambiente sostenible,
las mujeres, ¿verdad? La violencia que se ha ensañado contra las mujeres y contra las niñas. Eso no estaba, no fue producto de la pandemia. Han sido condiciones que hemos visto en los últimos años agravarse, y lo que ha hecho, si algo, digamos, no lo podríamos decir como algo bueno, pero por lo menos que sí nos ha provocado a reflexionar, es en estas condiciones que ese capitalismo y que ese sistema económico ha, ha, ha provocado en la sociedad. Piketty en su último libro señala que las desigualdades son ideológicas y políticas, y precisamente por lo que hemos estado señalando de cuáles son esos posicionamientos que los países que ocupan los primeros puestos en la jerarquía internacional, al no olvidar sus agendas, yo creo que eso los haría también a no abandonar esas posiciones ideológicas, a no abandonar esos espacios de poder. Y yo no vería, a pesar de que ya admití que soy mucho más propensa a soñar en que un mundo mejor es posible, creo que bajo las condiciones actuales, lamentablemente no vamos a poder ver una modificación abrupta o una modificación drástica de ese sistema internacional basado en estos elementos que Percy nos compartía hace un momento. Bueno, definitivamente una conversación muy rica, y lástima que, como decía, el tiempo siempre es nuestro enemigo, pero Argentina, muy agradecidos de que nos hayas acompañado en esta transmisión del programa Pulso Global, y las puertas quedan abiertas para que no sea la primera, ¿verdad? Y que no sea la última, sino que podamos tenerte más en el programa y seguir tomándole el pulso definitivamente a los temas que nos apasionan en nuestras vidas profesionales, ¿verdad? Y bueno, de esta forma llegamos al final del programa. El programa Pulso Global es un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios internacionales. Les agradecemos por habernos acompañado. Nos queda pendiente para el próximo programa, Gerald, será sobre la nueva arquitectura de un nuevo orden, ¿verdad? Un nuevo orden más justo, más democrático, menos selvático. Red Consulting, Iskandé Group, la editorial Iskandé, y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, doña Gabriela Navarro, a la licenciada Marcela Alán en la difusión en redes sociales y al equipo técnico. Y por supuesto a usted, doña Argentina, por habernos acompañado en esta noche. Muy amable, hemos disfrutado muchísimo de esta conversación y nos vemos en la próxima semana. Que todos pasen muy bien. Que estén bien, hasta luego.